Alcaldía Municipal, S-Centro 1, Secretaría de Salud y el Plan de Intervenciones Colectivas. Psicofamilia TV. Recibo un cordial saludo a toda la comunidad del municipio de Piendamota Unida. Hoy tratando un tema muy importante, el abuso sexual infantil. Para ello contamos con la participación de la doctora Marta Figueroa, comisaria de familia, quien nos indicará la ruta de atención en caso de abuso, y la doctora Jenny Muñoz, psicóloga de la comisaría de familia, quien nos brindará información respecto a aquellos signos y síntomas que nos pudieran estar manifestando que un niño está sufriendo de abuso. Bienvenidos a su programa. Nos encontramos con la doctora Jenny de la comisaría de familia, que nos va a hablar del tema de abuso sexual infantil. Entonces, agradecerle el espacio, doctora, y la información. Entonces, queríamos empezar por saber qué es el abuso sexual. Hola, muy buenos días, comunidad piendamoleña. Una vez más, su psicóloga y amiga Jenny Muñoz de Comisaría de Familia, agradeciendo grandemente a estos espacios que nos permiten hacer campañas preventivas y más en pro de nuestro beneficio para nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual es todo acto de interacción entre un adulto y un niño, niña, adolescente, donde el niño es utilizado como un objeto sexual para satisfacer los deseos sexuales de un adulto. ¿Cuáles son los tipos de abuso sexual infantil? Los tipos de abuso sexual infantil se clasifican en tres tipos. Está el abuso sexual propio, está el abuso sexual impropio y está la violación infantil. ¿Qué los diferencia a los tres? De que el abuso sexual propio es toda tocación, pero esta está inducida por el niño. Es la tocación que hace el adulto, pero inducida por el niño. Yo a esta fase le llamo la fase de exploración sexual de los niños, donde ellos de cierta forma saben que empiezan a explorar que sus partes íntimas tienen deseo sexual, y los adultos suelen aprovecharse de esa situación, y en vez de darle la educación que se requiere al tema, lo que hacen es aprovecharse de esta situación. Por eso en esta fase debemos estar pero muy pendientes de nuestros niños, que es esa fase de primera infancia. Está también el abuso sexual impropio, que ya es toda exposición que hace que el niño de cierta forma se exhiba a través de la masturbación, a través de la pornografía, a través del mismo acto sexual. Y ya está el abuso sexual infantil, que ya es la introducción de un órgano genital masculino por la parte anal, vaginal y vocal del niño. ¿Cuáles son los síntomas psicológicos del abuso sexual infantil? Los síntomas del abuso sexual infantil se derivan de dos formas. Está a largo plazo y a corto plazo. A corto plazo son esas irritaciones que vemos frecuentemente en los niños, son esos retrocesos. Ejemplo, el niño que tenía un buen rendimiento escolar y disminuye, el control de esfínteres, y que ahora el niño definitivamente vuelve y moja la cama. Los de largo plazo son aquellos que se muestran ya en conductas más patológicas, como lo son la falta de autoestima, esas represiones, esa frustración, ese negativismo. Está incluso el temor a no tener nuevamente sexo. Está también la parte de las conductas antisociales que empiezan a reflejar de pronto los adolescentes, y en caso extremo, si no se llega a un procedimiento terapéutico efectivo, puede llegarse a quitarse la vida, el intento de suicidio, y estaría reflejado qué es lo que hoy a diario estamos viendo, el famoso cuttings que se hacen las adolescentes, y todo esto está derivado a todo este tipo de patologías que dejan un daño causado psicológicamente, y que en estos casos, como es el abuso sexual, irreparable si no se hace un procedimiento apropiado. ¿Cuáles son los síntomas físicos que nos pueden indicar que un niño está sufriendo abuso sexual infantil? Los síntomas físicos son muchos, la verdad. Dentro de los que más son relevantes está que alrededor de las partes íntimas hayan moretones en el niño o niña. Están ese rompimiento de himen, ese desgarro anal, vaginal, están ese ardor al orinar en las niñas frecuentemente,
también está esa dilatación anal, está también esas infecciones de transmisión sexual que quedan en los niños. Bueno, doctora, quisiéramos saber cómo se puede prevenir el abuso sexual infantil. Las formas de prevenir el abuso sexual yo lo reduzco a 4 aspectos muy importantes, que son la información, la comunicación, la confianza y el respeto. Debemos, dentro de la comunicación, sí o sí, hablar de abuso sexual. Es importante que hablemos de abuso sexual porque es la forma de cómo vamos a educar a nuestros hijos y prevenirlos de la situación que puedan estar enfrentando. También es importante que dentro de esa información tengamos presente que esto sea acorde a la edad de nuestros hijos. Importantísimo, y no podemos dejar pasar, que nuestros niños sepan que en su cuerpo no deben existir secretos, que el cuerpo no es permitido, en el cuerpo no es permitido tener secretos. Mirar quiénes son esas personas que nos rodean en familia, quiénes son esas personas a las que yo les debo dar confianza para entregarle a mi hijo o a mi hija para que en determinado momento me lo cuiden. Pasar tiempo de calidad. También es importantísimo la calidad de tiempo que tú le des a tus hijos. También, para finalizar, es importante de que le enseñes un código de seguridad a tu hijo. ¿Cómo así? Un código que le permita al niño saber en qué momento está en peligro. Ejemplo, que si el niño se va a quedar con alguien que no le cae bien, no le gusta, le genera desconfianza, pues que él no lo muestre, no lo haga saber a través del que mire el ojo, o no sé, cualquier cosa que tú en tu casa puedas utilizar como estrategia para disminuir o mitigar esta problemática que está llevando a tanta disolución en los hogares y que está dañando nuestro futuro de Colombia, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Buenas tardes, mi nombre es Marta Isabel Figueroa, soy la comisaria de familia. En este momento nos encontramos realizando una entrevista relacionada con la ruta de atención en casos de violencia sexual, porque muchas personas se preguntarán qué se hace cuando se conoce de un caso de abuso sexual, dónde vamos, a dónde llevamos a la víctima, a dónde denunciamos. Entonces aprovecho la oportunidad, doctora Jennifer, para agradecerle por compartir este espacio para socializarle a la gente la ruta de atención en casos de violencia sexual. Bueno, ¿quién puede denunciar una violencia sexual? Cualquier persona. Llámese vecino, presidente de junta de acción comunal, rector de una institución educativa, el psicoorientador de la institución educativa, el policía de infancia y adolescencia, la Policía Nacional, los operadores de primera infancia. Aquí en el municipio tenemos 5 operadores de primera infancia: el CDI Piendamonitos, que es institucional, el Hogar Infantil Juanita, el operador Fondesarrollo y el operador Escuela Galán, que son operadores en convenio con el ICBF que hacen atención en medio familiar, y el operador con enfoque diferencial, que es el operador Visitau para niños de la etnia Misak. Entonces, cuando se detecta un caso de abuso sexual, la primera atención que se debe brindar es en salud. Nuestra S Centro 1 brinda la atención, la primera atención, que es la atención médica, y la valoración psicológica. En la atención médica, dependiendo de la edad de la víctima, si es, por decir algo, una adolescente de 13, 14 años y el abuso es reciente, que no lleve más de 72 horas, se procede a brindar anticoncepción de emergencia. También se le puede brindar a la víctima la asesoría relacionada con la sentencia 1355 de 2006 de la Corte Constitucional, que establece que se puede hacer la interrupción voluntaria del embarazo en casos de abuso sexual o cuando corre peligro la vida de la madre o cuando hay malformación del feto. Entonces, a estas víctimas se les puede brindar toda esa información. En ese caso, el aborto no es un delito, sino que es un derecho sexual y reproductivo de la víctima para, si no está en condiciones pues, de continuar con ese embarazo. No se requiere que haya denuncia, se le informa a la EPS que la víctima ha decidido
interrumpir su embarazo y la EPS le debe prestar toda la asistencia. Esa decisión la toma únicamente la víctima, no la toman ni los familiares, ni la comisaria de familia, ni los médicos, sino. Entonces también se le brinda, como te dije, anticoncepción de emergencia y los paraclínicos, que son los exámenes de SIDA, de enfermedades de transmisión sexual y otros exámenes de laboratorio que hacen los médicos. Eso en cuanto a la ruta de salud. También puede la víctima escoger el sexo del profesional de la medicina que lo va a atender, ¿no? Por lo general las niñas piden que las valore una médica y los niños piden que los valore un médico. En cuanto a salud, cuando el caso llega inicialmente al hospital, el hospital activa la ruta con protección, que es Policía de Infancia y Adolescencia, y con Fiscalía. Eso en cuanto a protección y a justicia. Y teniendo en cuenta que la ruta de atención no es una ruta estática, sino que por el contrario es una ruta dinámica, cuando el caso de violencia sexual ingresa al hospital, salud activa la ruta con justicia y con protección. ¿Cómo se activa la ruta en justicia? En el municipio de Piendamó contamos con una fiscalía local, una fiscalía seccional, contamos con SIGIN de la policía, contamos con cuerpo técnico de investigación de la fiscalía y contamos con Policía de Infancia y Adolescencia. Entonces, cuando la víctima es menor de edad, se le reporta a Policía de Infancia y Adolescencia para que inicie los actos urgentes. O también se puede, a través del cuerpo técnico de investigación, darle a conocer el caso y ellos vienen y recepcionan la denuncia y asignan el número de noticia criminal para que se empiece la investigación a partir de esa denuncia. También recibe la víctima valoración psicológica en el hospital por psicología clínica, porque no es un secreto para nadie que el abuso sexual deja unas secuelas irreparables y entonces una de las funciones de la psicóloga es prestarle esa primera asistencia a la víctima en cuanto a acompañamiento terapéutico. Bueno, ya la ruta se activó por justicia, ahora sí vamos a protección. El mismo hospital reporta el caso a la comisaría de familia y al ICBF, al defensor de familia. Lo reporta la comisaría de familia cuando el abuso sexual se ha dado al interior del núcleo familiar, llámese el abuso haya sido causado por el padrastro, por el padre, por un hermano, por un abuelo, por un tío que convive dentro de la misma casa. Entonces la competencia para librar las medidas de protección e iniciar el proceso administrativo del establecimiento de derechos está a cargo de la comisaría de familia. Si por el contrario el abuso se dio por fuera del contexto familiar, por parte de un vecino, que hubo un asalto sexual y se desconoce pues la identidad del agresor, o es una persona que andaba de tránsito o de paso por el lugar donde se encontraba la víctima, ese abuso es competencia del defensor de familia para el restablecimiento de derechos. Eso en cuanto a protección. También se puede activar la ruta en educación. Dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, si la víctima es menor de edad y no está estudiando, entonces se vincula al sistema educativo con un oficio dirigido al director de la institución educativa. Si el abuso se detecta en comisaría de familia activa la ruta por salud y por justicia, y a veces por educación cuando la víctima está desescolarizada. Entonces, ¿qué hace la comisaria de familia cuando conoce el caso? Activa la ruta con salud solicitándole a la S Centro 1 el reconocimiento médico legal y la valoración sexológica de la víctima para que esa prueba sirva como insumo dentro de la investigación penal. Y se activa con justicia también remitiendo la denuncia a la fiscalía o remitiendo a veces a los parientes de la víctima para que instauren la denuncia, y si ellos dicen que no la van a instaurar, pues de todos modos la instauramos nosotros. Ya nos comunicamos con CTI, con SIGIN, con Fiscalía, y ellos vienen y recepcionan la denuncia.
Si el abuso sexual ingresó primero por la Fiscalía, entonces Fiscalía activa la ruta con Salud y con Comisaría de Familia. Remite la víctima a valoración sexológica y psicológica a través de la S Centro 1, que como te dije presta servicios de medicina legal, y remite también a la Comisaría de Familia para que se libren las medidas de protección y se inicie el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. En el municipio, gracias a mi Dios, contamos con muy buenas instituciones que nos han prestado toda la asistencia que se requiere. También se puede detectar ese abuso sexual por parte de las IPS. Aquí contamos con la IPS Mamá Dominga y la IPS Totoguampa, que son IPS indígenas, para los beneficiarios en salud de las comunidades indígenas. También contamos con la EPS Salud, con la EPS en Sanar, que ellos hacen las atenciones médicas. Otras IPS que nos colaboran son Compular, Fundación Huellas, IPS Vivir y Renovar. Pues se me escapan algunas, pero siempre han estado atentos a cumplir con las rutas. Los rectores de las instituciones educativas y los psicoorientadores también nos han hecho detección de casos y nos las han remitido al Comisario de Familia. Los operadores de primera infancia también están detectando casos de abuso sexual y están activando la ruta. Entonces, en nuestro municipio, la Personería Municipal también nos ha hecho un acompañamiento muy valioso. El artículo 95 de la Ley 1098 establece que al Ministerio Público se le debe notificar la apertura de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos y por ende la Personería Municipal nos ha prestado ese acompañamiento. Con la S Centro 1 hemos trabajado muy bien, con las EPS, con las IPS, con la Secretaría de Salud, con los operadores de primera infancia, con los rectores de las instituciones educativas, con la Policía Nacional, con Policía de Infancia y Adolescencia. Entonces hemos hecho un seguimiento a esos casos de abuso sexual. Ahora, a raíz de la pandemia, se nos han retrasado unas órdenes de captura que teníamos pendientes. Los delitos sexuales tienen una pena de 12 a 20 años y es agravado si la víctima queda embarazada o si la víctima contrae alguna enfermedad venérea o si el agresor tiene alguna posición dominante sobre la víctima o un grado de confianza, por decir algo, el papá sobre los hijos o el docente sobre el alumno, también sobre cuando son familiares, amenazan a los niños o a las niñas que no cuenten, entonces ellos por ese miedo callan muchas veces el delito y eso beneficia en gran medida pues a los agresores. En estos tiempos y a raíz de las medidas que se han tomado con la pandemia del COVID-19, miramos con preocupación que los casos de abuso sexual han subido de una manera sorprendente y las causas de estos delitos se asocian a negligencia de parte de los padres, madres o cuidadores. Hemos tenido muchísimos casos donde los señores o las señoras se van, no sé si de rumba o se van a algún lado y dejan los niños al cuidado de terceras personas. Tengo 2 casos de abusos que se han generado en este periodo de tiempo después de marzo hasta ahora, 2 casos de abuso sexual generados por personas a las que les han dejado al cuidado los niños y las niñas. Entonces la invitación es a no dejar sus hijos al cuidado de personas extrañas o de familiares que no sean aptos para su cuidado. También hubo 2 casos de abuso donde los cuidadores de los niños, los padres, llevaron a personas ajenas al núcleo familiar a ingerir bebidas embriagantes a la casa y el tipo aprovechó pues para abusar en un caso del niño y en otro caso de una niña, en 2 hechos diferentes. También es preocupante que las madres dejan los niños y las niñas al cuidado del padrastro o del primo que llegó
o también corren muchos riesgos cuando le permiten a personas extrañas quedarse en la casa. Yo le hago un llamado muy grande a los padres y madres de familia que no le permitan a personas extrañas quedarse en su casa. Tuve un caso de una persona que le permitió a un desconocido que se alojara en su vivienda y el sujeto le abusó el niño. Entonces, por favor, es un llamado, cuidemos nuestros niños. Ustedes dicen, no, es que la comisaria molesta, la comisaria retira a los niños, la comisaria los quita. Eso es una medida de protección. La ley 1098 de 2006 establece que se debe retirar el niño, niña o adolescente de manera inmediata de la situación que vulnera o amenaza sus derechos. No es que a la comisaria de familia le guste quitar los niños, no, por el contrario, yo quisiera que no me tocara retirar ningún niño, yo quisiera que no me tocara abrir ningún proceso administrativo de restablecimiento de derechos, yo quisiera que todos mis niños estuvieran cuidados y protegidos, pero ante tanta negligencia de los padres, donde dejan sus niños descuidados, en la zona rural también es muy reiterativa la situación en que la señora o el señor mandan a la niña a dejarle almuerzo al trabajador allá a la finca, y a la niña sola. Eso no se puede dar. También hay casos en que la señora le permite al padrastro dormir con las niñas o duermen en la misma habitación y sostienen relaciones sexuales en presencia de los niños. Esa es una forma de abuso sexual indirecto, sin contacto, pero es una forma de abuso sexual que deja secuelas en nuestros hijos. Entonces tenemos que ser también muy cuidadosos con nuestra sexualidad, por Dios. Otros casos que se han presentado de abuso sexual son con los abuelos. Pues yo no quiero satanizar pues la labor de protección que ejercen los abuelos, pero también he tenido 2 casos donde a la niña la dejan irse a quedar a la casa del abuelo y el abuelo me las ha abusado. Entonces no son todos los casos, pero son circunstancias que se presentan. Acá la señora sabe que el abuelo vive solo, que el abuelo hace mucho tiempo no ve a la niña. ¿Por qué se la tiene que ir a dejar a la casa? Eso no es así. Los derechos de visita no se derivan a los abuelos de manera directa, sino de manera indirecta. Entonces, no quiero pues que empiecen ahora sí a decir, no, es que el abuelo me va a usar la niña. No, todas esas visitas, si se hacen con mucho cuidado y con todas las medidas de seguridad, se van a desarrollar bien. El abuso sexual por parte de los novios. Niñas de 13 años con novio, por Dios, niñas de 12 años con novio. Entonces vienen y me dicen, no, comisaria, lo que pasa es que ella tiene 13 años y él también, pero ellos son novios de mentiritas. No hay novios de mentiritas. He tenido casos aquí de niñas de 12 y de 13 años embarazadas. Entonces, esas situaciones a nosotros como padres son a los que nos toca asumir ese cuidado de esos niños, porque tenemos niñas criando niños. Y entonces esos casos de embarazo adolescente atentan contra el proyecto de vida de nuestros jóvenes, porque la niña que da luz a los 13, 14 años, su proyecto de vida y su nivel educativo se va a ver disminuido, porque por lo general incurren en deserción escolar al abandonar sus estudios para dedicarse a cuidar el bebé. Luego ya como pareja no se entienden, entonces vamos para la comisaría de familia, fijemos cuota alimentaria, ya el muchachito dice que él ofrece solo 50.000 pesos porque no tiene más de dónde ayudar y el muchacho tampoco estudia, entonces hay deserción escolar, hay trabajo informal, luego hay violencia intrafamiliar porque la niña ya después reestructura su vida familiar con otra pareja, entonces esa pareja ya no la va a respetar a ella, no le va a respetar el niño, entonces eso es un ciclo que no tiene cuándo acabar. Entonces la invitación es a que tengan un buen manejo de su vida sexual y reproductiva. No es necesario iniciar una vida sexual a los 13, 14 años. Yo quisiera hacer como hacían nuestras mamás, que nos exigían que para casarnos o para tener hijos teníamos que tener la mayoría de edad. Pues yo quisiera que así se diera, pero entonces yo no les pondría que tuvieran una edad determinada, sino que tuvieran una vida ya elaborada, un proyecto
estructurado a nivel profesional o a nivel laboral. Entonces, a las niñas no hay que incentivarlas a que consigan marido, hay que incentivarlas a que estudien y se vuelvan económicamente independientes.